analizarlas. Como el jueves a este horario es el parcial, la idea era ver si tenían consultas, si tenían alguna duda, alguna pregunta, como para ver, para usar más esta clase como clase de consulta. Porque los temas en general ya lo estuvieron viendo todos, ya los vimos. No hay mucho más para agregar, salvo que ustedes hayan leído algún material adicional o algo y tengan alguna pregunta o algún tema que quieran revisar. Profe, yo tengo el ejercicio 12 de la unidad 5, que tengo dudas con la opción F. Ahora lo vemos. Dame un segundo. ¿De qué unidad era, perdón? 5. Unidad 5. Se lo comparto a todos y lo vamos viendo. El 5 del 5 era, perdón. El 12. El 12 del 5, la alternativa F. Dice, si el público decide disminuir sus tenencias de efectivo en la misma cuantía que aumenta sus depósitos bancarios y a la vez el Banco Central toma medidas para evitar que esta situación afecte la tasa de interés, entonces, bien, en primer lugar, cuando la gente decide disminuir sus tenencias de efectivo y aumentar sus depósitos, lo que está haciendo es justamente reducir el coeficiente E, ¿sí? Esto claramente influye en la creación secundaria de dinero, el multiplicador monetario, por lo tanto lo que vamos a tener es un mayor multiplicador monetario y por lo tanto una mayor oferta monetaria. Una mayor oferta monetaria, ¿sí? Asumiendo una demanda que no se desplaza, mayor oferta implica un descenso de la tasa de interés. Entonces el Banco Central toma medidas para evitar que esta situación afecte la tasa de interés. ¿Qué tipo de medidas debería tomar el Banco Central? ¿Puede ser algo que a M lo deje igual? Tienen que tomar una medida contractiva, porque claramente la decisión de los agentes, ¿sí? El hecho de reducir su tenencia de efectivo hizo que la cantidad de dinero en la economía sea mayor. Por lo tanto, el Banco Central, para mantener la tasa de interés, tiene que reducir esa tenencia de dinero. O sea, puede reducir la base monetaria o puede afectar el multiplicador a través del coeficiente de reserva, ¿sí? Para achicar la creación secundaria. Esas son las dos opciones que tiene. O reduce la base o achica el multiplicador monetario, ¿sí? Veamos las opciones. El punto dice, el Banco Central habrá reducido los encajes bancarios. Es una de las opciones, no me fijé cuál es la correcta, pero sí, el Banco Central, si reduce los encajes bancarios, perdón, al revés, si el Banco Central reduce los encajes bancarios, ¿es una política contractiva o expansiva? Expansiva. Expansiva, no nos sirve, tiene que ser contractiva. El punto B dice, el nivel de renta se habrá incrementado. ¿Se pudo haber incrementado el nivel de renta si el Banco Central tomó la medida para que la tasa de interés no se desplace? No. No, porque justamente lo que hace el Banco Central es compensar, anular el incremento de la cantidad de dinero en la economía. Por lo tanto, si no hay incremento de la cantidad de dinero, no debería haber impacto sobre el producto. El punto C dice, la demanda total de dinero no se habrá modificado. La demanda total de dinero no se modifica, ¿sí? Porque no hay crecimiento del producto, por lo tanto no hay incremento de la demanda transaccional de dinero, y como no hay desplazamiento de la tasa de interés, porque justamente el Banco Central toma medidas para que esto no suceda, entonces no hay cambio ni en la especulativa ni en la transaccional.
Por lo tanto, la demanda total de dinero no se habrá modificado. Ese es correcto. El punto D dice, la oferta monetaria se habrá incrementado. Claramente no, si el Banco Central tomó las medidas para evitar que la situación afecte la tasa de interés. Claramente la cantidad de dinero no se incrementó. La oferta monetaria no se incrementó. El punto dice, el Banco Central necesariamente realizó una compra de títulos públicos. ¿Este tipo de medidas qué es? ¿Contractiva o expansiva? Expansiva. Expansiva, no nos sirve. Sí, tiene que ser contractiva, por lo tanto es falsa. El punto F dice, los saldos reales de dinero se habrán reducido. Los saldos reales de dinero es la oferta, ¿sí? Cuando ustedes, a ver, ahora se los grafico, pero cuando ustedes grafican la oferta de dinero es una recta vertical, ¿sí? Y en el eje horizontal lo que estamos midiendo son los saldos reales de dinero, ¿sí? M sobre P. Por lo tanto, la cantidad de dinero que regula la oferta monetaria, que regula el Banco Central, es la cantidad de saldos reales. Y la cantidad de saldos reales de dinero no se redujo, se mantiene igual, ¿sí? Ni aumenta ni se reduce, porque el Banco Central lo que hace es justamente tomar medidas para que esta situación no afecte la tasa de interés. Por lo tanto, debería regular esa expansión que se produce en un principio por la decisión de los agentes, contraerla para que vuelva a su posición original. Y el punto G dice, la demanda especulativa de dinero se habrá incrementado. No, también es falso. ¿Por qué? Porque justamente al no haber movimiento de tasa de interés, que es lo que plantea acá, para evitar que esta situación afecte a la tasa, como no hay movimiento de la tasa de interés, no hay movimiento de la demanda especulativa de dinero. No sé si quedó claro el punto F sobre el que tenías dudas. La cantidad de dinero primero se amplía, o no se llega a ampliar, digamos, porque los agentes toman decisiones y el Banco Central opera para contraerla. La cantidad de dinero queda en la misma posición inicial. Ese es el punto. Por eso no hay cambios en los saldos reales de dinero, por lo tanto no hay cambios en el volumen de ingresos de producto de la economía. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Bien, no sé si alguno tenía alguna duda más con respecto a esta pregunta o alguna otra duda. Profe, yo mandé por el chat una pregunta. Sería la consigna y la respuesta. Si en una economía que funciona de acuerdo al modelo ISLM, el Banco Central aplica una política monetaria expansiva, mientras que el gobierno aplica políticas para equilibrar las cuentas fiscales, el resultado será. Bien, entonces tenemos una combinación de, déjenme que borre este, que saque este y vamos a ver si podemos graficar. Entonces tenemos una combinación de políticas monetarias expansivas y políticas fiscales contractivas, porque son políticas destinadas a ajustar las cuentas fiscales, es decir, que lo que tenemos es o aumento de impuestos o reducción de gastos, que son políticas contractivas. Entonces veamos. ISLM Bien, entonces, si aplicamos políticas monetarias expansivas, la curva LM se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Y si aplicamos políticas fiscales contractivas, y ese se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, las alternativas que planteaba eran, la alternativa A dice, el producto crecerá y la recaudación también. ¿El producto crecerá? No, no hay Esa es certeza. no hay certeza de que el producto crezca. Yo acá sí lo hice crecer,
podría haberlo desplazado un poco más la curva IS y quedaba igual, y un poco más y el producto caía, ¿sí? Como no tengo idea de las magnitudes que plantea el ejercicio, no podemos afirmar que el producto crezca. Por lo tanto, tampoco podemos afirmar que la recaudación también crezca. El punto B dice, se producirá un alza de la demanda especulativa de dinero junto con una caída de la velocidad de circulación del dinero sin certeza qué sucede con la inversión. Vamos por partes. Un alza de la demanda especulativa de dinero. ¿Se produce un alza de la demanda especulativa de dinero? Sí, ¿Por qué? porque cae la tasa de interés y tiene una relación inversa. Exactamente. Con seguridad sabemos que la tasa de interés va a caer. No importa la magnitud, pero sabemos que sí o sí va a caer la tasa de interés. Por lo tanto, hay un aumento de la demanda de dinero especulativo, que tiene la relación inversa con la tasa de interés. Bien. Después dice, una caída de la velocidad de circulación de dinero. También. También, porque recordemos que la velocidad de circulación del dinero tenía una relación directa con la tasa de interés. Si la tasa de interés cae, la velocidad de circulación del dinero también va a caer. Por lo tanto, son las dos partes correctas. Sin certeza, ¿qué sucede con la inversión? Con la inversión, ¿qué sucede? Acá tenemos una idea de que con la caída de la... Perdón, ¿sí? O sea, la inversión depende del producto y de la tasa de interés, puede ser. Exactamente. Pero las dos la afectan como en la misma medida, ¿sería? Si yo no tengo mayor información, asumo que sí. O sea, si yo no les digo es más sensible a esta variable o es más sensible a la otra, no podemos en principio saber sobre cuál. A ver, muchos dicen que es más sensible respecto a la tasa de interés, pero en una economía que crece y la tasa de interés no se modifica, es sensible al producto. Entonces, en principio no hay mucha más información. Si yo no les aclaro cuál, ustedes deben asumir que es sensible a ambas. En este caso sabemos que la tasa de interés baja, por lo tanto la inversión debería subir. Pero tampoco sabemos qué sucede con el producto, con lo cual podemos plantearla en una situación de que no estamos con certeza qué es lo que sucede. Si el producto crece, sí, seguramente la inversión va a crecer, pero si el producto se contrae, puede ser que justamente la inversión se contraiga. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos efectos. Por un lado, la tasa de interés cae por la política monetaria expansiva, pero también tenemos el otro efecto, que es una contracción fiscal. Por lo tanto, si esa contracción fiscal, por ejemplo, hace que el producto caiga, esto obviamente le resta incentivo a la inversión, más allá de que sea rentable. ¿Sí? Entonces, más allá de que sea rentable porque baja la tasa de interés. Entonces, esto puede hacer que la inversión no crezca. O que crezca muchísimo menos y crezca un poquito. No sabemos bien cómo se combinan. En principio, si no van en el mismo sentido, asumimos que está indeterminada. Por lo tanto, hasta ahora asumamos que la opción B es la más correcta. Vamos a ver si hay alguna que se ajuste un poco mejor. Profe, disculpe, ¿pueden Sí. decir qué ejercicio es, de qué unidad? No sé si es un ejercicio de alguna unidad. La verdad que ahora no estoy recordando si no sé quién lo copió. No, lo saqué de un examen. Bien, por eso les digo, no es un ejercicio que está en la guía. El punto 6, el consumo se incrementa y cae el gasto público, manteniéndose constante la demanda de dinero transaccional. Bien, como no sabemos con certeza qué sucede con el producto, no podemos afirmar que la demanda de dinero transaccional se mantenga constante. Puede que caiga, puede que suba incluso, con lo cual esta parte es falsa. El consumo se incrementa. Tampoco sabemos si el producto cae, el consumo va a caer, ¿sí? Y cae el gasto público. Tampoco sabemos si cae el gasto público, porque lo que dice el enunciado es que se aplican medidas fiscales para equilibrar las cuentas, con lo cual puede ser un aumento de impuestos y no una caída del gasto público. Pero bueno, ya con la última parte estamos, y con la primera, el consumo se incrementa, con seguridad no se incrementa,
y la demanda de dinero transaccional no se va a mantener constante, con seguridad. Por lo tanto, también la C es falsa. La D dice, el producto se mantiene incierto, pero la tasa de interés cae con seguridad y la demanda de dinero transaccional también. Entonces, ¿el producto se mantiene incierto? Sí. ¿La tasa de interés cae con seguridad? Sí. ¿La demanda de dinero transaccional también cae con seguridad? No. Claramente, si el producto está incierto, la demanda de dinero transaccional también va a ser incierta. Por lo tanto, esta parte también es falsa. Y el punto E dice, la tasa de interés cae, la demanda de dinero transaccional sube y el déficit fiscal se mantiene constante. Bien, ¿la tasa de interés cae? Sí, es verdadero. ¿La demanda de dinero transaccional sube? No, claramente dijimos que se mantiene incierta. Y el déficit fiscal se mantiene constante. Claramente, si aplicamos medidas para ajustar las cuentas fiscales, el déficit fiscal debería reducirse, no mantenerse constante. ¿Se entiende? Si achico gasto o aumento impuestos, esto debería reducir el déficit fiscal. Por lo tanto, la correcta entonces era la B. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, ven que hay respuestas que son claramente equivocadas. En este caso la B, por ahí le podía plantear dudas acerca de qué sucedía con la inversión, pero es la que más se ajusta a las respuestas, de las respuestas correctas. ¿Se entiende? Sí, se entendió, profe. Sí, los saldos reales y la curva MS serían lo mismo. Déjenme que se los grafique. Y acá van a poner saldos reales de dinero. ¿Sí? Entonces, primero tengo una demanda de dinero y después tengo la oferta. ¿Sí? Vamos a poner los nombres. El conjunto, o sea, la combinación de demanda de dinero y oferta de dinero determinan un nivel de tasa de interés. ¿Sí? Y al mismo tiempo determinan cuáles son los saldos reales de dinero. ¿Sí? Es decir, la oferta lo que determina son los saldos reales de dinero que existen en la economía. Por eso, si hay más oferta, por eso es vertical. Porque la cantidad de dinero de la economía la determina justamente la administración de la oferta monetaria, que está básicamente en manos del Banco Central. ¿Sí? Perdón, y acá me faltó justamente la tasa de interés. ¿Sí? Así serían. Y estos serían saldos reales, vamos a ponerlo como para aclararles. MP sub 0, como para decir, estos son los saldos iniciales, y esta sería I sub 0. ¿Sí? Entonces, estos son los saldos reales de dinero iniciales, y esta es la tasa de interés inicial, o sea, la de equilibrio, digamos. Profe, ¿y los saldos reales de dinero, entonces de qué dependen? Los saldos reales de dinero dependen, gráficamente depende del movimiento de la oferta de dinero, o sea, de la cantidad de dinero de la economía. Y la cantidad de dinero depende de la base monetaria y del multiplicador monetario. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Es que hay partes del multiplicador que están bajo control de la autoridad monetaria y partes del multiplicador que están bajo control de los agentes. ¿Sí? Como vimos hace un ratito en el ejercicio. El coeficiente de liquidez depende del comportamiento de las personas. De la base monetaria también hay dos componentes que eran las operaciones de mercado abierto y la tasa de redescuentos, ¿sí? Que las administra el Banco Central, pero no controla
el déficit o superávit del sector público, ni el déficit o superávit de la balanza de pagos. Entonces, si bien el Banco Central tiene instrumentos para administrar o, modificar o alterar el comportamiento de la oferta de dinero, también hay cuestiones que quedan por fuera del control de la autoridad monetaria. Por eso la autoridad monetaria tiene que a veces acomodarse a lo que sucede. Si el Estado tiene déficit y lo tiene que financiar, bueno, el Banco Central emitirá ese dinero y después verá qué instrumento tiene para, a lo mejor, para eliminar esa cantidad de dinero que tuvo que emitir, o no. Por eso les digo, depende de cada ejercicio. Pero sí, está bajo control del Banco Central, pero hay factores que también modifican la cantidad de saldos reales de la economía. No sé si quedó claro la explicación. Sí, sí, profe. Bien. Alguien me había copiado un ejercicio. Y se dan los siguientes datos. Voy a copiar acá. Reserva internacional de 2.600, oferta monetaria 16, efectivo en poder público 1.500, préstamo al Banco Central, bien. Y acá tenemos las alternativas. Primero, vamos a hacer el cuadrito. Entonces, este es el activo. Pasivo. Entonces acá tengo reservas internacionales, que eran 2.600. Después tengo efectivo en poder del público, 1.500. Préstamos al sector público, 1.800. Préstamos del sistema bancario al sector privado, estos son los préstamos del sistema bancario del sector privado, con lo cual no aparecen acá, 15.500. Acá me está faltando el efectivo en poder de los bancos. Vamos a hacer una fila más. Bien. Y acá sería el encaje legal o las reservas legales. ¿Sí? Y acá serían los redescuentos. Bien. Y esto sería la base. Bien. La oferta monetaria es 16. Por lo tanto, ¿cómo empezarían calculando algo de todo esto? Estos son los datos puestos en este cuadro. Se los voy a simplificar, como para... Vamos a hacer reserva legal porque no sé si lo van a poder sacar. Pide el efectivo en poder de los bancos. No. Bien. Ahí se lo simplifiqué. Ya no hay dos componentes de la reserva legal, que era el encaje legal y el efectivo en poder de los bancos, sino que todo se suma. Ahora vamos con el efecto tipo de cambio. ¿Cómo se les ocurre que podrían empezar a resolver este ejercicio? Yo cuando lo hice empecé con la oferta, que era igual al multiplicador por la base. Y ahí saqué Bien. la base. Entonces, la oferta es igual al multiplicador sobre la base monetaria. Esto es así. Entonces, esto me queda que la base monetaria es igual a la oferta sobre el multiplicador, lo cual me da 16.000 sobre 2,5. Y esto da...
6.400. 6.400. Bien. Entonces acá yo ya sé que la base monetaria es 6.400. Acá me preguntan... Bien, acá me dice que la base monetaria es 6.500. Por lo tanto, podemos decir que esto es falso. ¿Sí? Ya sabemos que eso es falso. Bien, ¿cómo podemos seguir? Podemos sacar el depósito con la ¿Cómo? fórmula de base monetaria igual a, perdón, oferta monetaria igual a efectivo en poder de público más depósito. Efectivo en poder público más depósitos. Bien. Por lo tanto, los depósitos son la oferta menos el efectivo en poder público, es decir, 16 menos 1.500. Esto me da 14.500. Bien, entonces ya tenemos que los depósitos son 14.500. Acá si le pregunto, los depósitos del público en sistema bancario son de 14.500. Sí, es correcto. Me pide el efectivo en poder de los bancos de 4.900. Nos falta determinar eso. Ahí pues, de acuerdo a la base monetaria y lo que nos da en poder del público, si lo restás, tener la reserva legal. Bien. Entonces yo sé que la base monetaria es igual al efectivo en poder del público más la reserva legal. Por lo tanto, la reserva legal es la base monetaria menos el efectivo en poder del público. Es decir, 6.400 menos 1.500. Esto me da... ¿Cuánto me da? 4.900. 4.900, entonces. 4.900 es la reserva legal. O mejor dicho, las reservas bancarias, no la reserva legal. Déjenme corregir acá para no confundir. Bien. Acá hay una alternativa que me dice que las reservas bancarias son de 4.900. Me falta el coeficiente R. ¿Podemos calcular el coeficiente R? Sí, porque tenemos los dos datos. El efectivo en poder de público más los depósitos. Digamos. Exactamente. Tengo las reservas bancarias y los depósitos. Por lo tanto, esto es 4.900 dividido 16.000. ¿Cuánto es? No, 16.000 es la oferta. Los depósitos son 14.500. Ah, eran. perdón, 14.500. Tienes razón. Da 0,3379. 0,337931. ¿Sí? Por lo tanto, descartamos esta. Esta también es falsa. ¿Sí? Profe, y ahí para terminar de completar la parte del activo, ¿no sería de la diferencia de los redescuentos? Para que quede igual, digamos. Bien. Los Ahí sería depósitos de de entidades 2.000. financieras. Exactamente. Acá básicamente lo calculamos de 6.400 menos... Vamos a poner en rojo. Son 6.400 menos 2.600 de reservas menos 1.800 de préstamos al sector público son 2.000. Muy bien. Entonces, los préstamos del Banco Central a bancos comerciales de 2.500. Esto también es falso, es de 2.000. Y el total de pasivo de los bancos comerciales es de 17. ¿Cuál es el total de los pasivos de los bancos comerciales? Vamos a armar los bancos comerciales. Eran los depósitos más los redescuentos.
Exactamente, esos son los dos principales pasivos que tiene un banco comercial. Los redescuentos son 2.000 y los depósitos eran 14.500, con lo cual es 16.500 el total de pasivos de los bancos comerciales. Por eso esto también es falso. ¿Me van siguiendo? 2.000 son los préstamos del Banco Central a bancos comerciales, es decir, los redescuentos. Y el total de pasivos de los bancos comerciales, ¿sí? Que serían los depósitos más los redescuentos, me da 14.500 más 2, 16.500 y no 17. Por lo tanto, esto es falso. Todo. ¿Sí? Acá me dice que los depósitos de entidades financieras en el Banco Central es de 3.900. ¿Sí? Bien, acá me está faltando algo más. Bien, ¿cómo podemos avanzar? Podemos sacar el coeficiente E. El efectivo en poder público sobre los depósitos. Esto es 1.500 sobre 14.500. Y esto me da 0,103,448. El que está ahí en la B. Perdón, denme un segundo. 0,10. Bien. 10, 34, 48. Bien. O sea que este es correcto. ¿Sí? Los depósitos del público en el sistema bancario son 14.500. ¿Sí? Entonces, lo único que me resta saber es cuántos son los depósitos de entidades financieras del Banco Central y el efectivo en poder de los bancos. Bien. ¿Cómo seguimos para elegir la alternativa correcta? Yo hasta ahí llegué, después no supe cómo seguir. Bien. Vamos a hacer el... Bien. El principal activo de los bancos son los préstamos. ¿Sí? Y el principal pasivo son los depósitos. Los depósitos dijimos que eran 14.500. ¿Y los préstamos cuántos son? Préstamo del 15.500. Préstamo del sistema bancario al sector público, 15.500. Profe, Dijimos que sí. sí. Privado, lo que puso. ¿Cómo? Usted dijo que Son los al sector público, pero decía privado. El 15.500. Es préstamo del sistema bancario al sector privado. Ah. Son los préstamos. Claro, no, el de arriba sí. No, el de abajo. Préstamos del sistema bancario al sector privado. O sea, son los préstamos que hacen los bancos comerciales al resto de las personas, digamos. Acá yo tengo los redescuentos como un pasivo. Dijimos que eran 2.000. Y el otro activo que tiene el coso son el efectivo en poder de los bancos. ¿Sí? Es el otro activo que tiene el Banco Central, los bancos comerciales. Por eso cuando yo sumo, esto me da 16.500 y esto me tiene que dar 16.500. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser el activo? El efectivo en poder de los bancos. De 1.000. 1.000. ¿Sí?
Entonces ahí yo ya tengo un dato, que es 1000. Por lo tanto, yo ya sé que el efectivo en poder de los bancos no es 4.900, es 1000. Por lo tanto, esto también es falso. Y si es 1000, ¿cuántos son los depósitos? O sea, yo ahora puedo abrir esto, y las reservas bancarias se convierten en efectivo en poder de los bancos por 1000, y los otros 3.900, que son depósitos de entidades financieras en el BCRA. Con lo cual la opción correcta es esta. ¿Se entendió? Yo me confundí porque en el práctico de la unidad 5, en la primera pregunta aclara, el activo de los bancos comerciales está formado por el efectivo en poder de los bancos y los depósitos de entidades financieras en el Banco Central, como que si ese fuera el encaje, y estaría en el activo, no en el pasivo como Bien. acá. Entonces me confundí. No, acá no Yo no está en tomaba el que estaba en el pasivo. activo. Claro, está bien. Porque acá ponemos la totalidad de los depósitos. El tema es ese, digamos. Sí, hay que verlo por eso a veces sirve aclarar en algunos puntos o que ustedes por ahí pregunten si tienen alguna duda como esta. En realidad, es un activo porque está en poder del Banco Central. Pero como forma parte de los depósitos, que es una deuda de los propios bancos, cuando la ponemos acá, por lo general no se pone como un activo de los bancos. Sí, pues si no ayuda a compensar parte de los depósitos que en realidad no deberían ser compensados. Pero bueno, podemos revisar este ejercicio como para tomar en cuenta eso. ¿Qué ejercicio era el que vos me planteaste el práctico 5? El ejercicio 1 del práctico 5 aclaraba cuáles eran los activos y pasivos de los bancos comerciales. El 1. Bien. Este que Bueno. mandé recién era uno de un examen, entonces por eso me surgió la duda. Por eso, a ver, por ahí nosotros en las prácticas, si ya lo establecimos de esa manera, bueno, vamos a acomodar como para tener en cuenta ese tema. Como para que los ejercicios, incluso los exámenes, no se alejen demasiado de la estructura que nosotros le fuimos armando, porque puede ser que, viste, por ahí se haya, digamos, se nos haya escapado este tema. Déjame que lo revise, y de última vemos de que esto no vuelva a pasar. Dale, profe. Gracias. De nada. Profe, disculpe, cuando hablamos de la relación efectivo-depósito, ¿es el coeficiente E? Sí. Ah, genial. A partir de la oferta monetaria, perdón, el efecto tipo de cambio. El efecto tipo de cambio sobre la explicación de por qué la demanda agregada tenía pendiente negativa. ¿A qué hace referencia el efecto tipo de cambio? Sí, ese, bien. El efecto tipo de cambio, el efecto tipo de cambio cuando hablamos de la demanda agregada, buscaba explicar por qué la demanda agregada tenía pendiente negativa. ¿Sí? Había dos efectos anteriores, digamos, aparte del efecto tipo de cambio, que era el efecto riqueza y el efecto tasa de interés. El efecto Pigou y el efecto Keynes. El efecto tipo de cambio parte con un arranque similar al efecto tasa de interés de Keynes, que dice, si, o mejor dicho, un aumento del nivel de precios genera una caída de los saldos reales de dinero, ¿sí? Que a su vez genera una suba de la tasa de interés, ¿sí? La suba de la tasa de interés, en el caso keynesiano, afectaba la inversión y con esto generaba una caída del producto. En el efecto tipo de cambio,
La suba de la tasa de interés lo que genera es un ingreso de capitales. ¿Sí? Este ingreso de capitales tiende a apreciar el tipo de cambio. ¿Sí? Esta apreciación, o sea, la baja del tipo de cambio, como ya vimos después, lo que genera es una pérdida de competitividad. ¿Sí? Nos hacen menos competitivos, como ya lo vimos en la unidad 6, y esta pérdida de competitividad lo que hace es que caigan exportaciones y aumenten importaciones. ¿Sí? O lo que es lo mismo, que caigan las exportaciones netas. Y al caer las exportaciones netas, cae el producto. Entonces, un aumento de precio me explica la caída del producto. De ahí la pendiente negativa. ¿Por qué? Por todo este circuito. Un aumento de los precios genera una caída de los saldos reales de dinero. ¿Sí? Pierden poder adquisitivo. Esto hace subir la tasa de interés. Genera un ingreso de capitales. ¿Sí? Este ingreso de capitales genera una apreciación del tipo de cambio, o sea, nos vuelve menos competitivos, lo cual hace que exportemos menos, importemos más, caigan las exportaciones netas y caiga el producto. Ese sería el efecto tipo de cambio. No sé si quedó claro. Bien. Otra pregunta. A partir de la oferta monetaria y del multiplicador... Ah, sí. ¿Qué sería el pasivo? ¿Qué sería el pasivo del Banco Central? No sé si esto es una pregunta o una aclaración. Eso lo escribió cuando estábamos resolviendo el ejercicio anterior. Ah, bien, perfecto. Este ejercicio nos dice el consumo, el ingreso disponible, es el ingreso menos los impuestos, la inversión y los impuestos y el gasto público. Dice que la oferta monetaria, o sea, las ecuaciones para calcular IS, que sería el mercado de bienes, y LM. El ejercicio pide el nivel de ingreso de equilibrio. Entonces, primero tenemos que armar cada una de las curvas y después llegar al ingreso de equilibrio. Entonces, primero yo tengo que generar IS, que es básicamente sería esa la ecuación, y LM, que sería la igualdad entre los saldos reales de dinero y la demanda de dinero, o la liquidez, también como a veces le ponemos. Vamos a poner así. L1, que sería la demanda de dinero transaccional, y L2, que sería la demanda de dinero especulativa. Vamos a resolver. Entonces yo tengo que partir de que el ingreso es igual a 90 más 0,75 ingreso menos impuestos, ¿sí? Más 300 menos 2000i, más 25. Y acá en lugar de impuestos vamos a poner los 25, porque valen los impuestos y el gasto público lo mismo. ¿Sí? Entonces a partir de esto simplemente tengo que despejar i. Tengo 300 más 90 más 25 son 415. Más 0,75 y menos, perdón, sí, menos 0,75 por 25, $0,1875 menos 2000 i. ¿Sí? Va a ser otro restando, esto me va a quedar i menos 0,75 del ingreso
es igual a 415 menos 18.75 es 396,25. Menos 2000i. Y acá lo único que tengo que hacer es sacar factor común 1 menos 0,75, que sería 0,25. Y como 1 dividido 0,25 es 4, es multiplicar todo por 4. Vamos a hacerlo por paso porque si no ya veo que los confundo. 1 menos 0,25. Esto me queda 0,25i. Es igual a eso. Por lo tanto, paso 0,25 dividiendo, que sería multiplicar todo por 4, y me queda igual a 0,95 por 4 es 1585 menos 4 por 2, 8, 8000i. Esta es la ecuación IS. Tengo que chequear siempre este punto. Esto tiene que ser negativo, porque recordemos que tiene una pendiente negativa. Entonces, IS me daría eso. Vamos a armar LM. LM también, los saldos reales de dinero, la oferta monetaria total es 300, que es igual a 0,25i, más 134 menos 500i. Es decir, transaccional, especulativa. Lo único que tengo que hacer ahora es lo mismo que hice antes, despejar i, el ingreso. Entonces voy a pasar todo para el otro lado. Esto me va a quedar 0,25i es igual a 300 menos 134 más 500i. Esto me queda, una vez más, 0,25i es igual a 300 menos 134 es 166 más 500i. Me queda que la curva LM es 166 por 4 son 664 más 2000i. LM tiene que tener signo positivo. Recordemos que tiene una pendiente creciente. Entonces ya tengo IS y LM. Para encontrar el nivel de equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Igualarlos. Entonces me queda 1585 menos 8000i es igual a 664 más 2000i. Profe, Esto lo paso sumando, esto lo paso restando, y me va a quedar 1585 menos 664 son 921, es igual a 10.000i. Por lo tanto, la tasa de interés es igual a 921 dividido 10.000, 0,0921. Y lo único que tengo que hacer para encontrar el producto es reemplazarlo en cualquiera de los dos. Preferentemente, para estar seguro, lo reemplazamos en los dos. Entonces esto me queda 1585 menos 8000 por 0,0921. Y esto me da por 8000 menos 848,2. Si hicimos bien las cosas. Me da 2000 por 0,0921, 184,2 más 664, 848,2. Bien. Ese es el resultado del producto de equilibrio. ¿Quedó más o menos claro? sí, ya encontré el error que había hecho. Gracias.
Un residente argentino compra acciones de Estados Unidos el 31 de diciembre de 2012 y cobra dividendos el 30 de junio del 2013. ¿Dónde se registra la operación del 31 de 12? Esto es como se registra una balanza, en la balanza de cuenta corriente, el flujo, pero nosotros no vimos esto demasiado, así que este tipo de ejercicio no lo van a ver, por eso no lo practicamos. Una compra de acciones, ¿sí? Si un residente argentino compra acciones de Estados Unidos, esto claramente es una operatoria solamente de la cuenta capital y financiera, ¿sí? Por lo tanto, no hay movimientos en la cuenta corriente. ¿Está claro? Profe, ¿eso lo toma como inversión? Claro. Es una inversión de cartera y un flujo financiero que sale, ¿sí? ¿Y sería positivo porque entra? Exactamente. ¿Mm? Es decir, nosotros adquirimos un activo externo. Pero bueno, pero esto en realidad los dejo tranquilo al resto que no lo vemos nosotros porque no estuvimos analizando en detalle la cuenta corriente. Profe, ¿ejercicios de teoría vamos a tener? De teoría, ¿qué le llamas ejercicios de teoría? Puede haber Como por preguntas. ejemplo, claro, como un Son todas verdadero o opciones falso. múltiples. Puede haber verdadero o falso, lo que sí no van a tener que justificar. Claro. ¿Se entiende? Es decir, el parcial se resuelve solo. Tiene opciones múltiples o verdaderos o falsos. Pero el verdadero o falso lo único que tienen que elegir es verdadero o falso. No mucho más que eso. Entonces le digo, puede haber alguna pregunta de teoría, pero van a tener 4 opciones o 5 y van a tener que elegir una. ¿Sí? En ningún momento ustedes van a tener que escribir. Por eso les preguntaba a qué se refieren con teórico. Si ustedes hacen referencia a tener que desarrollar algo, no van a tener que desarrollar nada. En el segundo parcial lo único que son opciones múltiples o verdadero o falso. Nada más. Ejercicio 8 de la unidad 4. Déjame que lo busque. Ejercicio 8. El ejercicio 8 dice, en una economía cerrada y con precios dados, si el público decide cambiar su conducta en el sentido de mandar más dinero a cada nivel de renta, esta decisión provocará. Esto básicamente lo que implica, o cómo se resuelve, digamos, es simplemente un traslado de la función de demanda de dinero hacia arriba. O sea, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia arriba. Esa es la forma de resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros graficamos esa curva de demanda de dinero, la relación inversa con la tasa de interés, que es el eje vertical, el eje de las ordenadas, está dado por la demanda especulativa de dinero. Pero la posición de la curva la define la demanda transaccional de dinero. ¿Sí? Por eso cuando el producto crecía o se reducía, desplazábamos la curva de demanda. ¿Por qué? Porque asumíamos que la demanda transaccional de dinero, si el producto crece, aumenta, y si el producto cae, se reduce. Pero puede ser que la demanda transaccional de dinero cambie sin necesidad de que se produzca un cambio en el producto, sino porque los agentes ahora quieren tener más efectivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que están planteando acá? Al mismo nivel de renta, ¿sí? Lo que quieren es demandar más dinero. Por lo tanto, esto implica un desplazamiento hacia arriba de la curva de demanda de dinero. Y esto lo único que va a generar es no una caída del tipo de interés, ¿sí? Tampoco un aumento de la renta y del tipo de interés, simplemente un aumento del tipo de interés. No va a generar una reducción. Vamos a hacerlo más fácil, vamos a graficarlo porque si no. La renta no aumentaría porque... ¿por qué? Porque si dice que quieren demandar más dinero a cada nivel de renta, ¿por qué no aumentaría la renta? Porque no aumenta la cantidad de dinero, sino que los agentes quieren tener más dinero para cada nivel de renta.
con la misma cantidad de dinero uno quiere tener más. Claro, es decir, la oferta en ningún momento se desplaza. ¿Se entiende? Esta es la demanda y esta es la oferta. ¿Sí? Esta es la tasa de interés y estas son los saldos reales de dinero. Entonces, lo que va a tender a suceder, la oferta queda igual. Lo único que vamos a ver es que la demanda de dinero se desplaza hacia arriba. ¿Sí? Entonces, claramente, ¿qué efecto genera esto? El único efecto es que aumenta la tasa de interés. ¿Sí? Nada más. ¿Por qué aumenta la tasa de interés? Porque la gente, ¿de dónde va a sacar el dinero extra que quiere tener? Vendiendo bonos. Vendiendo bonos, exactamente. O sea, tiene que reacomodar sus tenencias de riquezas. ¿Sí? Como quiere más dinero, tiene que vender bonos, y si todo el mundo, porque todo el mundo en la economía quiere tener más dinero, vende los bonos, y todos vendemos los bonos, por lo tanto el precio de los bonos cae, y la tasa de interés sube. Y ese es el proceso de ajuste que tiene lugar acá. Entonces lo que vamos a ver es caída de los precios de los bonos, alza de la tasa de interés, pero no va a crecer el producto. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero no cambió, los saldos reales de dinero no cambian. No hay más dinero en esta economía. Simplemente la gente reacomoda sus tenencias. Entonces, espera que están cambiando ustedes. Entonces, dice, una caída del tipo de interés, no, al contrario, la tasa de interés sube. Un alza de la inversión y del consumo. No hay más producto. ¿Sí? Una reducción de la cantidad de saldos reales de dinero. Tampoco, no hay una reducción de los saldos reales de dinero. ¿Sí? Simplemente hay un reacomodamiento, tampoco hay un aumento de la renta y del tipo de interés. Sí del tipo de interés, pero no de la renta. Por lo tanto, debería ser ninguna de las anteriores, salvo que yo me haya perdido algo. 8E. Bien. ¿Se entiende entonces? Espera que se lo saqué. ¿Se entiende entonces? Es decir, esto es solamente un reacomodamiento que realizan los agentes en función de su riqueza, deciden tener más dinero y menos bonos, ¿sí? Por lo tanto, esto en sí no impacta sobre la economía, no hace que crezca la economía, no hace que se reduzcan los saldos reales, o sea, la cantidad de dinero el Banco Central no la modificó. Y el comportamiento de la gente tampoco hace que aumente la oferta monetaria, porque no se altera ni el coeficiente E. O sea, yo quiero tener más dinero para hacer transacciones, pero no me dice si la tengo en el banco o la tengo en efectivo. ¿Se entiende? Por eso no cambia la oferta monetaria en esta economía. Simplemente la gente quiere tener más dinero y menos bonos. Pero el dinero, en principio, lo va a mantener la misma proporción que lo mantenía antes, entre efectivo y dinero. Efectivo y depósitos. ¿Se entiende? Bien. Profe, ya que está en esa unidad, ¿puede hacer el 11? El 11. Se llama efecto crowding out o efecto desplazamiento o expulsión. Es a la reducción de la inversión originada por un aumento del gasto público. Esa es la alternativa correcta, la D. Es decir, el efecto crowding out, ¿cuándo ocurre? Cuando el Estado, ¿sí?, aumenta el gasto y el financiamiento que realiza de ese gasto eleva la tasa de interés. Es decir, imagínense que el Estado tiene que hacer un gasto grande. Para lo que ustedes quieran, puede ser desde pagar sueldo hasta asistir a los sectores más carenciados o hacer una obra pública. Pero necesita mucha plata. ¿Mucha en relación a qué? Mucha en relación al ahorro disponible en esta economía. Por lo tanto, el Estado tiene que ir y absorber un volumen grande de ese ahorro.
Obviamente, como absorbe un volumen grande de ese ahorro, tiene que pagar un precio, y eso eleva la tasa de interés, porque para llevarse una parte importante está dispuesto a pagar más, paga la tasa de interés. Pero ese aumento de la tasa de interés eleva la tasa de interés para todo el mundo. Por lo tanto, la inversión privada se ve reducida. Y así es como compite, o sea, el Estado compite por la misma fuente de ahorro con la inversión privada. ¿Sí? Es decir, el privado, algunos estarán dispuestos a pagar esa mayor tasa de interés, otros no les resulta rentable con esa tasa de interés, por lo tanto no piden financiamiento. El punto es que el Estado, al absorber ese mayor ahorro, lo que hace es elevar la tasa de interés y hacer que la inversión privada se reduzca. ¿Por qué? Porque se le encarece el financiamiento. ¿Sí? Ese es el efecto crowding-out. Y como les dije, en la mayoría de los casos asumimos que la porción que absorbe el Estado del ahorro no es tan grande como para generar un aumento de la tasa de interés. Es decir, compite en pie de igualdad con los privados. Ustedes van al banco y piden un préstamo y no generan una alza de la tasa de interés para todo el resto, no. Bueno, en ese caso sería el Estado lo mismo. Ahora, cuando el volumen se va incrementando en términos del ahorro, puede empezar a generar ese efecto crowding, que puede ser parcial, cuando aumenta, supónganse, en 10 el gasto público y baja en 50 la inversión, es decir, que la desplaza pero no completamente, o un crowding out total, cuando los 100 pesos de más gasto público implican 100 pesos menos de inversión privada. ¿Sí? Ese es el efecto crowding out total, de forma que el producto no cambia, no se modifica. Uno desplaza completamente al otro. ¿Quedó claro? Bien. Esperen que... ¿Dónde dejé? El 8 acá. Vamos con este. Este dice, en el contexto del modelo ISLM, si toda la sociedad decide ahorrar más, el nivel de renta se mantendrá inalterado únicamente cuando. Bien. Si toda la sociedad decide ahorrar más, ¿esto qué implicaba en términos generales? Y se movía y ese a la izquierda sería. ¿Por qué? Y porque, digamos, va a caer el consumo. Sería la Exactamente. contraparte. Exactamente. Entonces, lo que vamos a tener, el caso más normal, ahora vamos a ver. El caso normal de curva IS y LM, pendiente negativa y positiva respectivamente, una caída del ahorro hace que la curva IS se desplace hacia la izquierda. ¿Sí? Este es el caso más normal. Entonces esto hace que caiga el producto y que baje la tasa de interés. ¿Sí? Dice, ¿cuál va a ser la única situación donde se mantenga inalterada el nivel de renta? Obviamente, si esto, acá me dice, si la curva IS es inelástica, si la curva IS es inelástica respecto a la tasa de interés y baja, o mejor dicho, cae, se incrementa el nivel de ahorro y cae el volumen de consumo, se va a seguir desplazando la curva IS. Por lo tanto, esta alternativa no es. ¿Sí? Si la curva IS y LM son elásticas respecto a la tasa de interés, que es el caso normal que vimos recién, tampoco el producto se contraía. Entonces, en estos dos casos el producto cae, no se mantiene inalterado. Veamos el caso donde LM
es inelástica respecto a la tasa de interés. Entonces, si LM es inelástica respecto a la tasa de interés, y S con pendiente negativa, acá sí. Un desplazamiento de IS hacia la izquierda va a mantener constante la tasa de, el volumen de producto, con lo cual la A es correcta. La C, una curva LM infinitamente elástica, genera lo mismo que antes, una contracción de la curva IS hace que el producto caiga. ¿Sí? Por lo tanto, esta también es falsa. La correcta es la alternativa A. LM tiene que ser inelástica, es decir, vertical respecto a la tasa de interés. No sé si se entendió, si fui muy rápido o quedó más o Profe, menos claro. Sí. cuando dice que IS y LM es elástica, o sea, ambas son horizontales, no tenemos producto directamente. No, cuando son elásticas, no dice infinitamente elástica. Cuando son elásticas son las pendientes normales. Ah, LM con pendiente positiva y S con pendiente negativa. ¿Sí? El punto D habla de la situación normal, digamos. Para que sea horizontal es infinitamente elástica. Y para que sea vertical es inelástica. De la otra forma, con las pendientes normales son elásticas, ¿no? ¿Y por qué la C no sería, si bien es infinitamente elástica? Es este caso. En la C, la curva LM se vuelve horizontal y la IS con pendiente negativa. Por lo tanto, si aumenta el ahorro, se contrae el consumo, se desplaza IS hacia la izquierda y el producto cae. Y lo que estamos necesitando es que el nivel de renta se mantenga inalterado. Por eso el C es falso. La única forma que esto se mantenga inalterado es si LM es vertical. Ahí sí el producto se mantiene inalterado. ¿Quedó claro? Bien. Bien, acá nos da una función de consumo, impuestos, gasto público, la inversión y un aumento de 10. Bien. Definimos entonces la ecuación IS, que sería en este caso 40 más 0,8 por el ingreso menos 20, que son los impuestos, más 20 más 70 menos 400i. ¿Sí? Esto me queda que I es igual a 40 más 90 son 130, más 0,8 del producto, menos 0,8 por 20 es 16, menos 400i. ¿Sí? Paso esto restando, me queda 1 menos 0,8 es igual a 114 menos 400i. ¿Sí? Y me queda que i es igual a, esto sería 0,2, 1 dividido 0 es 5. 114 por 5 son 570 menos 400 por 5, 2000. Esta sería la ecuación IS. ¿Sí? Entonces dice, un aumento de 10 en los tributos hará desplazar la función IS. Bien, en primer lugar, ¿en qué sentido la desplaza un aumento de los impuestos? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, los desplazamientos que dicen a la derecha ya los podemos descartar. ¿Sí? Entonces sabemos que un aumento de impuestos es una política fiscal contractiva que desplaza la curva hacia la izquierda. ¿Cuánto la va a desplazar hacia la izquierda? ¿Sí?
¿Qué podemos hacer acá? Tenemos dos alternativas. O cambio el valor de los impuestos, que sería a lo mejor la más directa. Le voy a poner 20, pongo 30, ¿sí? Copio acá y 30 por 0,8 es 24. Y copio acá y esto es 130 menos 24 es 106. Y copio acá y esto me da 106 por 5, 530. ¿Sí? Entonces, ¿qué veo? 570 y 530, que hubo un desplazamiento de ¿cuánto hacia la izquierda? De 40. 40. De 40, que sería el punto C. La otra alternativa es el tema del multiplicador. ¿Se acuerdan? Ahí, profe, puede usarse, Sí. digamos, la variación del producto y la variación de los impuestos. Exactamente. Los multiplicadores. Entonces, la variación del producto es igual al multiplicador por por menos C sub 0 por variación de los impuestos. C sub 0, no, C sub 1. Que es la producción marginal de consumir, ¿no? Por variación de impuestos. Reemplazando me queda que la variación del producto es igual al multiplicador, que en este caso era 5. ¿Se acuerdan? 1 menos 0,8 es 0,2. 1 dividido 0 de 5. Por menos 0,8 por 10, que es la variación de los impuestos. ¿Esto cuánto da? 5 por 0,8, 5 por 2, 40, o sea, 4 menos 40. ¿Sí? Es decir, que el producto se desplaza en 40 hacia la izquierda, por eso el menos. Cualquiera de las dos alternativas está bien. ¿Cómo ¿Sí? hacíamos para hacer el multiplicador? Restábamos el 1 menos el 0,8. A calcular el multiplicador, pongo acá, esto me queda 0,2, el producto que es igual a 106 menos 400i, y lo que hago es pasar multiplicando. 1 dividido 0,2 Ah, por todo esto. Y 1 dividido 0,2 les tiene que dar 5. Esperen que no me está dando. Ahí está, 5. Esto me queda entonces 5, que es el multiplicador. gracias. ¿Quedó claro entonces? Bien. ¿Cuál de los siguientes hechos causaría una reducción en la tasa de interés? ¿Sí? Pensemos. Acá tenemos, esperen, políticas monetarias y políticas. Bien. Una reducción en la oferta monetaria. Vamos por las. Una reducción de la oferta monetaria. ¿Genera una reducción en la tasa de interés o un incremento? Un incremento. Incremento, bien, no me sirve. Una venta de bonos del Banco Central. Una venta de bonos. Reduce la ¿Perdón? oferta. Hace disminuir a Reduce la LE. oferta. Por lo tanto, es igual que la anterior, aumenta la tasa de interés. O sea, una venta de bonos lo que hace es contraer la oferta monetaria. Los dos casos son iguales. Profe, cuando dice bono o título, ¿sería lo mismo? O sea, ¿actuarían Sí, de la misma forma? sí. Vale, gracias. De nada. Una reducción del ingreso.
piensen en el esquema del mercado monetario. ¿Sí? Ahí lo tenían por acá abajo. Acá. Bien, entonces, esto sería al revés. Una reducción del ingreso que implicaba un desplazamiento hacia abajo de la demanda de dinero, porque cae la demanda transaccional. ¿Esto hace caer la tasa de interés? Sí. Sí, la C es correcta. La D dice un aumento de la demanda de dinero. Un aumento de la demanda de dinero genera un descenso de la tasa de interés. No, genera un aumento de la tasa de interés. Por lo tanto, esta también es falsa. Y el punto E que dice un incremento del coeficiente de reservas bancarias. Un incremento del coeficiente de reservas bancarias, ¿qué implica? Menor creación secundaria Exactamente. de dinero. Vamos a ver que hay menos creación secundaria de dinero, se desplaza la oferta hacia la izquierda y la tasa de interés sube. Es decir, hay una contracción o una reducción de la oferta monetaria. Por lo tanto, esta tampoco es correcta. La correcta entonces es la alternativa C. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bien. Dice, en una economía abierta con tipo de cambio flexible, precios dados y perfecta movilidad de capital, si se produce una contracción del gasto público y se aplican políticas monetarias para que no afecte el tipo de cambio, se producirán los siguientes efectos. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos, bueno, no me puedo después, si no, tasa de interés, producto, y esta es la ecuación de balance de pagos igual a cero, o sea, la balanza de pago equilibrada, ¿sí? Bien, entonces, tenemos una contracción del gasto público, es decir, un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Y se aplican políticas monetarias para que no afecte el tipo de cambio. Es decir, acá ¿qué íbamos a tener? ¿Qué efectos íbamos a tener? La tasa de interés Baja. Entonces salen baja, capitales. salen capitales. El tipo Aumenta de el cambio tipo de tiende a... cambio, aumentar, Presionan para que aumente. y aumenta la competitividad. Y aumentan Tiende las a exportaciones depreciarse. netas. No nos adelantemos, porque cuando el tipo de cambio tiende a depreciarse, acá lo que me dice es que se aplican políticas monetarias para que no afecte el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas políticas monetarias para que el tipo de cambio no se deprecie? El Banco Central vende divisas. Vende divisas. ¿Y a cambio? Disminuye la base. Se desplaza LM.
Se desplaza el M hacia la izquierda, es decir, Hacia se la contrae izquierda. la cantidad de dinero. Exactamente. Entonces lo que vamos a tener es una caída del producto. Y el tipo de cambio se mantiene igual. Es como un tipo de cambio fijo. ¿Sí? Si bien es tipo de cambio flexible, el Banco Central intervino, ¿sí? Y aplicó una política monetaria contractiva. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede con las exportaciones netas? Suben en este caso, ¿Por qué? porque dependen del producto que se redujo y las exportaciones nos afectan. Exactamente. Es decir, las exportaciones se mantienen igual, pero las importaciones caen porque cae el Producto Nacional. Importamos menos. Entonces las exportaciones netas terminan creciendo. Entonces, ¿aumentarán las exportaciones netas? Sí. Sin que se observen efectos sobre la cantidad de saldos reales. No, claramente los saldos reales Caen. se contrajeron. Caen, exactamente. Este es falso. Dice, no se modificarán las exportaciones netas ya que no varía el tipo de cambio. También es falso, porque por más que no se modifique el tipo de cambio, las exportaciones netas sí cambiaron. Disminuirá el producto y aumentarán las exportaciones netas. ¿Sí? Verdadera. Esa es correcta. Disminuirá el producto y aumentará las exportaciones netas. Disminuirá el consumo y aumentará el gasto de inversión. Ahí de la inversión no sabemos nada porque la tasa no varió, pero disminuyó el producto. Entonces bajaría. Correcto. Bajaría, exactamente. O sea, la inversión cae. Disminuye el consumo porque disminuye el producto, pero la inversión también cae porque disminuye el producto y la tasa de interés no se modificó. Entonces, esta es falsa. Disminuirán los saldos reales, sí, caen los saldos reales de dinero, y la velocidad de circulación del dinero. No porque la tasa de interés no cambia. Exactamente. Como la tasa de interés no cambia, la velocidad de circulación no se ve alterada. Bueno, y ninguna de las anteriores. ¿Sí? Por lo tanto, la correcta es la alternativa C. ¿Quedó claro? Bien. Vamos a ver si hay alguna consulta más. No. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran rever? No sé si no me salté ninguna consulta. Consulta. En cuanto al final, todavía no se sabe si es virtual o presencial. No, pero les prometo que el jueves, en realidad, es casi seguro que es presencial. Pero déjenme que les confirme. Pero váyanse haciéndose la idea que sí, que es presencial. En el final sí vamos a tener desarrollo de teoría. Sí. Al final van a tener, aparte, a ver, si son regulares, solamente el desarrollo. Si son libres, van a tener una parte similar a los parciales, o sea, opciones múltiples. La parte de teoría son alrededor de 5 preguntas, 5, 6, puede variar, relacionados en general con algún recorte periodístico, ¿sí? Como los que estuvieron hablando en la última clase con Alicia, donde se les pide que lo relacionen con los temas que vimos a lo largo de la materia. ¿Sí? Entonces, si habla de inflación, probablemente tenga que ver algo o estructuralista, o monetario, o alguna comparación. Si es algo de alguno de los debates sobre el equilibrio presupuestario, sobre la política tributaria del ahorro, sobre la intervención. Si es algo de la política monetaria, podrá ver cuáles son los instrumentos que se utilizan en función de lo que estuvimos viendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? De las distintas temáticas. Si hay algo muy neoclásico, también a ver cómo se introduce esto dentro del modelo neoclásico, alguna lógica keynesiana también, si es mucha política fiscal, algo que relacione con Keynes. Bien, depende de lo que vaya sucediendo en nuestra realidad, digamos. Esa es un poco la idea. Y que ustedes vayan, por eso les digo, por lo general el texto o el espacio para que ustedes se explayen tiende a estar establecido. Lo que sí les pido es
que los últimos exámenes virtuales no había problema porque lo escribían en la computadora. Lo que sí les voy a pedir es que para el examen final escriban relativamente prolijo. Sí, o sea que podamos leer. Profe, para el parcial del jueves, la nota va a ser como la otra vez, que finalizado el tiempo del examen ya la daba. Exactamente. ¿Y tenemos 2 horas? O... 2 horas y cuarto creo que tenía. Ah, bien. Gracias. Profe, en el final, en caso de de los múltiples, si hay que desarrollar algún, no sé, algún multiplicador, tenemos que dejarlo expresado en la hoja o no es necesario. No. Las opciones múltiples van a ser igual que los parciales. Van a tener que seleccionar una opción. Por más que no sea en la computadora que se autocorrige, digamos, de todas formas es seleccionar una opción, nada más. Bien, gracias. No. Bien, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bien, entonces les deseo suerte y nos estamos viendo el jueves. ¿Te parece? ¿Hay que conectarse antes, profe? Sí, misma metodología que el otro parcial. Antes. La idea es que un par de minutos antes estén conectados, ¿sí? Como para que prueben todo y esté todo ok y esté todo funcionando correctamente. Bien. ¿Nos tenemos que ¿Va a ser con conectar 2 con cámaras? 2 cámaras? Con el celular. No con 2 cámaras, pero sí con el celular. Igual que el primer parcial. De todas formas, yo voy a tratar de ver si esta noche les mando el correo, pero es el mismo link que las clases, por lo tanto, el link ya lo tienen y es a través del celular. Lo único que les voy a aclarar es que se conecten un poco antes, nada más. Recuerden que el parcial arranca 1:30. Nosotros arrancábamos las clases un poco más tarde. Igual creo que los jueves arrancan cerca de la 1:30. Pero para recordarse lo que es a la 1:30, un poquito antes. Bueno, profe, gracias. Profe, y en cuanto a si es presencial o no, el final lo podría avisar el jueves, porque yo, por cuestión de Sí. organización. No, sí, quédense tranquilos que ya se lo vamos a confirmar. Gracias. Bien, bueno, les deseo Bueno, suerte. profe. Nos vemos el jueves. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, Gracias, profe. profe. Nos vemos.